María, perdóname, pero quiero el divorcio. Daniela está esperando un hijo mío. Con esas pocas palabras, el ambiente cálido de nuestra sala se volvió tan frío como el hielo. Junto a mi esposo, su joven secretaria se pegaba a su brazo. Fingía una cara de arrepentimiento, pero en el fondo de sus ojos brillaba una luz de victoria absoluta. Lo que no sabían esos dos en su momento de triunfo es que mi silencio no era sumisión. Al asentir sin decir una sola palabra, había comenzado la cuenta regresiva. Una cuenta regresiva hacia el infierno donde perderían todo lo que tenían. Era una noche tranquila de otoño. El sonido de los grillos acompañaba el aroma del café de altura recién hecho. Pero las tres personas sentadas en esa sala no encajaban en absoluto. Frente a mí estaba sentado mi esposo, Carlos. A punto de cumplir 58 años, llevaba un traje a la medida impecable. Tenía toda la actitud y la presencia de un director general exitoso. Y a su lado estaba Daniela, su secretaria ejecutiva. Apenas en sus 20s, llevaba un vestido entallado de marca. Evitaba mirarme a los ojos de forma exagerada y teatral. Sé que es repentino y te sorprende, pero ya lo decidí. Carlos habló con un tono amargo, ignorando su taza de café en la mesa. Llevamos casi 30 años de matrimonio y te lo agradezco. Si mi empresa creció tanto, fue por tu apoyo en la casa. Pero nunca pudimos tener hijos, ¿verdad? Sus palabras resonaron en la sala en total silencio. No tuvimos hijos. Eso era un hecho. Durante años intentamos todo tipo de tratamientos, sin éxito. Él sabía mejor que nadie cuántas lágrimas derramé por eso. Sabía cuánto me culpé a mí misma. Aún así, decidió abrir mis viejas heridas sin la menor piedad. Daniela está embarazada, ya tiene 3 meses. Quiero cargar a mi propia sangre en mis brazos. Es mi último sueño como hombre, espero que lo entiendas. Hablaba como si fuera el héroe trágico de una novela, usando excusas egoístas para justificar su traición. Al escuchar eso, Daniela se aferró más al brazo de Carlos. Señora, de verdad le pido perdón, pero me enamoré profundamente del director. Por favor, no aleje a Carlos del bebé que llevo en mi vientre. Hablaba con voz llorosa mientras agachaba la cabeza. Pero su mirada hacia mí estaba llena de un claro desprecio, una mezcla de burla y superioridad. Usted ya no sirve. Yo soy joven y puedo darle hijos. No lo dijo en voz alta, pero su rostro lo gritaba con claridad. Me quedé en silencio mirándolos fijamente. ¿Acaso esperaban que gritara, que llorara o que hiciera un escándalo? Carlos frunció el ceño, un poco confundido por mi calma, y decidió seguir hablando. Te pagaré una pensión justa, y puedes quedarte con esta casa. Así que, por favor, firmemos el divorcio en paz. No nos ates más a tu vida. ¿Atarlos? Pensé con una sonrisa helada en mi interior. Carlos estaba muy equivocado. Él creía que su gran talento levantó la empresa. Creía que su atractivo de hombre maduro enamoró a la joven secretaria. Y pensaba, genuinamente, que me estaba haciendo un favor al dejarme la casa por lástima. Así que esperas un hijo de mi esposo, murmuré suavemente. Daniela dio un pequeño salto, fingiendo susto. Sí, y haré lo que sea por el bienestar de este bebé. Yo no soy como usted, señora. Usted solo vivió a expensas de su marido. Yo soy diferente. Yo sí puedo apoyar al director a llegar más alto. De su boca salieron palabras diseñadas para humillarme. Carlos no la detuvo en ningún momento. Solo la abrazó diciendo, «Es que Daniela tiene un carácter muy fuerte». La estaba protegiendo. Ambos cantaban victoria. En sus ojos, yo solo era una pobre mujer mayor a punto de perderlo todo. Miré lentamente los papeles de divorcio sobre la mesa de centro. La firma de Carlos ya estaba estampada con letras firmes. Solo faltaba mi nombre. Está bien. Cuando respondí con esa calma,
Ambos se miraron sorprendidos. ¿Es en serio? ¿Lo entiendes, María? Ay, muchas gracias, señora. Le juro que haré muy feliz a Carlos. Verlos celebrar tomados de la mano era francamente ridículo. Saqué una pluma del cajón y firmé el documento sin dudar un segundo. Se los entregué deslizándolo por la mesa. Con esto es suficiente, ¿verdad? Al verme sin lágrimas y sin reclamos, Carlos se tensó. Por un instante, sintió un miedo irracional, pero rápidamente suspiró de alivio y guardó el papel en su saco. Gracias. Este fin de semana vengo por mis cosas. Nos vamos. Salió deprisa, llevándose a Daniela con él. El sonido de la puerta principal cerrándose retumbó en la casa. En el silencio absoluto de la sala, le di un sorbo a mi café frío. Saqué mi celular lentamente. Busqué un nombre en mis contactos y presioné el botón de llamar. Sí, soy yo. Así es, él ya firmó. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Hablé con una voz tan fría como el invierno. Ejecuta todo mañana a primera hora, tal como lo planeamos. Sí, no quiero que le tengas piedad. Al colgar, solté una pequeña risa. Carlos, cometiste un error fatal. ¿De verdad nunca te preguntaste gracias a quién estabas sentado en esa silla de director? Mañana mismo probarán el precio de su arrogancia y les dolerá hasta los huesos. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre la Ciudad de México. Mi celular vibró sobre la mesa del comedor. Era un mensaje de Carlos. Ya entregué los papeles en el registro civil. Luego te aviso del trámite de la casa. Ten mis cosas listas para el fin de semana. Un mensaje frío y burocrático. Ni una sola sílaba de agradecimiento por 30 años de matrimonio. Apagué la pantalla sin mostrar ninguna emoción. Bueno, parece que la basura ya se sacó sola. Murmuré mientras disfrutaba de un plato de fruta fresca. A esa hora, Carlos seguramente iba camino a la oficina con Daniela, sintiéndose los reyes del mundo. Su empresa, Frontera Global, ahora tenía un gran edificio en Santa Fe. Salía en revistas de negocios y Carlos era aclamado como un genio emprendedor. Pero había una verdad que el mundo ignoraba, una verdad que incluso el propio Carlos había olvidado. Cuando él fundó la empresa, tras una terrible crisis económica en el país, casi se va a la quiebra. Quien lo salvó de la ruina total fue mi difunto padre. Mi padre fue un magnate respetado en todo México. Por amor a mí, su única hija, inyectó millones de pesos a la empresa de Carlos. No solo eso, le abrió las puertas con los empresarios y políticos más poderosos. Todos los grandes clientes que Carlos presumía tener fueron favores que mi padre movió tras bambalinas. Cuando papá falleció hace unos años, me dejó una gran herencia y, sobre todo, me dejó el 60% de las acciones de Frontera Global. Es decir, la verdadera dueña de la empresa no era Carlos, era yo, pero siempre decidí ocultarle esa verdad. Carlos era un hombre demasiado orgulloso y vanidoso. No soportaría saber que era el director gracias al dinero y los contactos de su esposa. Sin embargo, él confundió mi compasión con debilidad. Conforme la empresa crecía, empezó a humillarme en casa. Tú te la pasas muy cómoda aquí todo el día. ¿Gracias a quién crees que tienes esta vida de lujos? Yo sudo sangre para mantenerte. Cada vez que me gritaba esos insultos, yo solo sonreía en silencio. Era fácil responderle y destruir su ego, pero por proteger el orgullo del hombre que amaba, decidí callar y ser la esposa perfecta. Y este fue el resultado. Me pagó mi sacrificio con la peor de las traiciones. Eligió tirarme a la calle para irse con una secretaria joven. Ya no tengo por qué tener consideraciones. Dejé la taza vacía en la mesa y me puse de pie. Mientras tanto, en el último piso del corporativo en Santa Fe,
El ambiente en la oficina de Carlos era dulce y empalagoso. «Ay, director, o más bien, Carlos, por fin somos libres». Daniela pasaba sus dedos por el pecho de Carlos con voz seductora. Él sonreía satisfecho, abrazándola por la cintura. «Sí, no pensé que María se rindiera tan fácil. Supongo que en el fondo sabe que no está a mi nivel». «Por supuesto, mi amor. Esa señora amargada y anticuada no encaja contigo. Ahora yo seré la esposa del director, joven y hermosa. Te apoyaré en todo». Carlos se reía, embobado con los halagos vacíos de Daniela. Esa misma tarde, tenían un evento crucial: la firma de un contrato multimillonario con Grupo Garza, el conglomerado más grande del país. Si firmaban, la fama y el éxito de Carlos serían intocables. «Hoy es el mejor día de mi vida. En la noche iremos al mejor restaurante de Polanco para celebrar por nuestro bebé. Sí, Carlos, soy la mujer más feliz del mundo». Justo cuando se miraban a los ojos para darse un beso, ¡pum!, la puerta se abrió con violencia. «¡Director! ¡Tenemos una emergencia!». Entró el gerente de la empresa, pálido y sudando a mares. Parecía que había visto a la mismísima muerte. «¿Qué escándalo es este? Toca la puerta antes de entrar. No hay tiempo para eso. Grupo Garza acaba de llamar. Cancelaron la firma de hoy. Y dijeron que todas las relaciones comerciales quedan anuladas definitivamente». «¿Qué?», gritó Carlos, sin poder creerlo. Ese contrato costó meses de cenas, regalos y negociaciones. «Y eso no es todo», temblaba el gerente. «Banorte también llamó. Exigen el pago inmediato de los 300 millones de pesos del préstamo». «Es una locura. ¿Qué diablos está pasando?». Carlos entró en pánico y empezó a gritar por toda la oficina. «El contacto de Grupo Garza nos dijo que usted hizo enfurecer al presidente del consejo». «¿El presidente? Nuestra empresa no tiene un presidente por encima de mí». «¿De quién diablos están hablando?». Carlos gritaba enfurecido. No entendía nada. No sabía que, la noche anterior, él mismo había desechado a la verdadera dueña de su imperio. «Comunícame con el director de Grupo Garza ahora mismo». El gerente marcó temblando y puso el altavoz. «Oficinas de Grupo Garza, buenas tardes». No respondió el directivo de siempre, sino una mujer con voz fría y burocrática. «Soy Carlos, de Frontera Global. Pásame a Roberto. Exijo una explicación sobre la cancelación del contrato». La mujer no se inmutó ante los gritos de Carlos. «El señor Roberto fue retirado de este proyecto, y la cancelación fue una orden directa de la alta dirección. Por eso pregunto, ¿qué estupidez es esa de que hice enojar a su presidente? Yo ni siquiera conozco al dueño de Grupo Garza». Carlos golpeó el escritorio con furia, pero la voz de la mujer se volvió aún más helada, mirándolo como a una basura. «Así es. Nuestro presidente dice que no vale la pena reunirse con un traidor y un malagradecido. Nuestra relación termina hoy. No vuelva a llamar». El tono de ocupado resonó en la lujosa oficina. «No, espera, maldita sea». Carlos lanzó el celular contra la pared. La pantalla se hizo pedazos y cayó al suelo. El gerente gritó de miedo y Daniela se encogió en un rincón. Sin Grupo Garza, los millones invertidos en el proyecto se hacían humo. Y con Banorte exigiendo 300 millones de pesos, la empresa se quedaría sin flujo de efectivo hoy mismo. Irían a la quiebra en menos de 24 horas. «Se acabó. Si no pagamos nos embargan y es el fin». Carlos se dejó caer en su costosa silla de piel, agarrándose la cabeza. En ese momento, Daniela, sin entender la gravedad del asunto, se acercó a él. «Ay, mi amor, no te enojes tanto. Te va a subir la presión». «Daniela, ¿no entiendes que la empresa se va a hundir?». «Ay, claro que no. Eres un genio, Carlos. Si Grupo Garza no quiere, pues búscate a otra empresa y ya».
La ignorancia de Daniela era tan grande que Carlos casi le levanta la mano, pero recordó que ella llevaba a su preciado hijo en el vientre. Se tragó su furia y se aflojó la corbata con desesperación. Claro, todavía hay una salida. A Carlos le vino a la mente una persona, su exesposa, María. El padre de María era muy respetado y jugaba golf con el fundador de Grupo Garza. Si María le rogaba llorando a la esposa del dueño, tal vez los perdonarían. Carlos, sin darse cuenta de su hipocresía, le arrebató el celular al gerente y me llamó. Yo estaba en mi jardín, bajo el cálido sol de la mañana, podando mis rosales. Mi corazón se sentía más ligero que nunca. El celular sonó en el bolsillo de mi delantal. Al ver el número desconocido del gerente, supe de inmediato quién era. «Bueno, María, soy yo, Carlos», un grito que casi me rompe el tímpano. Alejé el celular de mi oreja. «Vaya, suenas muy alterado. ¿Se pospuso tu celebración con tu nueva mujer?» «No estoy para tus bromas. La empresa está en la ruina». Carlos me explicó a toda velocidad la cancelación y el cobro del banco. Todo, absolutamente todo, era resultado de mi llamada de esa misma mañana. «Escucha bien, María. Tu padre conocía a la familia Garza. Llama ahora mismo y ruégales que nos perdonen. Diles que me devuelvan el contrato». Me hablaba con exigencia, como si yo fuera una de sus empleadas. Ya se le había olvidado que anoche me tiró a la calle. «Me niego rotundamente», respondí sin dejar de podar mis flores. «¿Por qué tendría que hacer eso? Anoche fuiste muy claro. Dijiste que firmáramos en paz y que ya no te atara a mi vida». Eso es diferente. Si la empresa quiebra, no tendré dinero para pagarte tu pensión». ¿Pensión? Creía que unos cuantos miles de pesos me importaban. No la necesito. Tú y yo ya no somos nada. Lo que le pase a tu empresa me tiene sin cuidado. Al escuchar mi tono frío, Carlos se quedó mudo. Pero de fondo se escuchó una voz chillona. Era Daniela. «A ver, señora, no se haga la importante». Daniela me hablaba con desprecio y burla. De seguro no tiene nada que hacer en todo el día. Carlos está en problemas. Sirva de algo por una vez en su vida. Usted es tan inútil que solo sirve para usar los contactos de su papá muerto. Me insultó llamándome inútil. Y Carlos, lejos de detenerla, la apoyó. «Tiene razón, Daniela. No te hagas la digna porque te dejé. Si me ayudas te daré un poco más de dinero. Así que llama ahora mismo». Su arrogancia no tenía límites. Suspiré profundamente. Eran personas estúpidas y sin salvación. Al quedarme callada, escuché cómo se reían al otro lado del teléfono. «¿Ves? No sabe qué decir. Nunca te va a contradecir, Carlos». «Está bien. Lo haré». Cuando dije eso, Carlos gritó de alegría. «¡Perfecto! Desde el principio hubieras dicho que sí. Pero te lo advierto, Carlos. Si yo me meto en esto, la situación será irreversible. ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir?» «¿Arrepentirme? ¡Qué estupidez! Tú solo híncate y ruégales. Hazlo ya». Carlos colgó el teléfono de forma grosera. Miré la pantalla de mi celular y solté una pequeña carcajada. «Dijiste que no te ibas a arrepentir, Carlos». «Muy bien». Me quité los guantes de jardinería y busqué el número directo de don Alejandro Garza. Muy pronto se darían cuenta. Iban a tocar el verdadero fuego que los iba a reducir a cenizas. «Tío Alejandro, qué gusto saludarlo. Soy María». Sentada en la banca del jardín, mi voz cambió a un tono dulce y familiar. «Mi niña María, qué milagro que me llamas a esta hora. ¿Qué sucede?» La voz cálida pero imponente de don Alejandro resonó en la línea. Él era el presidente de Grupo Garza, uno de los hombres más poderosos de México. Carlos creía que mi padre solo lo conocía de vista. Pero la verdad
Es que don Alejandro fue el aprendiz estrella de mi padre. Para mí era como mi propio tío. De niña jugaba en sus brazos. Siento molestarlo de nuevo. Es sobre el asunto de esta mañana. Ah, ese infeliz de Carlos. No tiene perdón de Dios. Cambiar a mi niña María por una aventurera. Es un malagradecido. Don Alejandro estaba furioso, como si hubieran lastimado a su propia hija. Él cortó los contratos hoy mismo porque anoche le conté toda la verdad. Así es. El problema es que me acaba de llamar exigiendo que lo ayude. Quiere que use mis contactos para que usted lo perdone. ¿Qué dices?, rugió don Alejandro. Ese cobarde quiere que tú limpies su desastre. Ahora mismo daré la orden de destruir a todos sus proveedores. Espere, tío Alejandro. Eso dejémoslo para el final. Reí suavemente y lo detuve. Él de verdad se cree un hombre intocable. ¿Podría recibirlo mañana a la 1 de la tarde en su corporativo? Se lo pido como un favor personal. Don Alejandro guardó silencio, entendiendo perfectamente mi plan. Soltó una carcajada profunda y alegre. Ya entiendo. Sigues siendo más astuta y temible que tu padre cuando te enojas. De acuerdo. Yo mismo me encargaré de recibir a ese par de idiotas. Gracias, tío Alejandro. Déles la lección de su vida. Colgué y le marqué a Carlos de inmediato. Respondió al primer tono con desesperación. «Te tardaste mucho, María. ¿Qué te dijeron?» Hablé directamente con el presidente Garza. Dijo que los recibirá mañana a la 1 de la tarde en la sala de juntas principal de su corporativo. Carlos pegó un grito de victoria que casi rompe la bocina. «Lo escuchaste, Daniela, te lo dije. Sabían que perder a un genio como yo era un error para Grupo Garza. Ay, Carlos, eres el mejor. Eres un líder nato». Se celebraban mutuamente, ciegos a la realidad. Carlos retomó su tono arrogante conmigo. «Vaya, por fin serviste para algo. Solo así puedes ser útil, colgándote de la fama de tu papá muerto. Pero bueno, la empresa está a salvo. Te mandaré unos 100.000 pesos extra como propina. Agradécemelo». Entonces, la voz chillona de Daniela interrumpió de nuevo. «¿Escuchaste bien, señora? Carlos brilla cuando está con una mujer joven y talentosa como yo. Usted es solo una vieja amargada que depende de su marido. Váyase a un pueblito a vivir su vejez sola y miserable». Los insultos llovían sin parar. Yo solo miraba mis rosas rojas en paz. «Claro, que les vaya muy bien mañana». Sin mostrar ninguna emoción, me despedí. Carlos se burló creyendo que yo estaba derrotada y colgó. No entendían absolutamente nada. No les conseguí la reunión para salvarlos. Los subí a lo más alto del edificio, solo para empujarlos al vacío de la forma más cruel posible. Al día siguiente, a las 12:50 de la tarde, Carlos y Daniela llegaron a las majestuosas oficinas de Grupo Garza en Polanco. Carlos llevaba su traje más caro y Daniela un vestido lleno de logotipos de diseñador para presumir. Caminaban por el lobby mirando con desprecio a los empleados. «Soy Carlos, director de Frontera Global. Tengo cita con el presidente a la 1». La recepcionista los miró con extrañeza por su actitud tan prepotente. «Sí, los están esperando. Por favor, acompáñenme». En el elevador, Daniela se abrazaba a Carlos. «Ay, mi amor, todos nos están viendo. Seguro nos envidian por ser una pareja tan exitosa. Es natural. Hoy me convierto en el socio más importante de Grupo Garza. Actúa con clase, Daniela. Eres la futura esposa del presidente». Llegaron al piso 30. Caminaron por una alfombra gruesa y fina. Se detuvieron frente a unas pesadas puertas de madera que decían «Sala de Juntas Principal». «El presidente los espera. Adelante». Carlos asintió con una sonrisa llena de ego y abrió la puerta. «Don Alejandro, es un honor que nos reciba el día de hoy». La voz entusiasta de Carlos se cortó de tajo.
En el fondo de la enorme y lujosa sala, frente al gran ventanal con vista a la ciudad, estaba la persona que menos esperaban. Yo estaba sentada en la silla principal, bebiendo té negro con total elegancia. Carlos y Daniela se quedaron paralizados, como si vieran un fantasma. «Llegas tarde, Carlos». «¿María?» Carlos abrió los ojos como platos y soltó un grito torpe. «¿Qué demonios haces tú en las oficinas de Grupo Garza?», chilló Daniela. Antes de que yo pudiera responder, una puerta lateral se abrió. Era don Alejandro Garza, imponente con su traje sastre y cabello platinado. «Disculpen la demora. Tomen asiento». Don Alejandro caminó hacia la mesa y se sentó, justo a mi lado, en una silla de menor jerarquía que la mía. Pero Carlos estaba tan ciego que no notó ese pequeño y gran detalle. En su cabeza, él armó su propia historia. María usó los contactos de su padre para llegar antes y arruinar mi reunión. «Don Alejandro, le pido una disculpa. Esta mujer es mi exesposa. Vino de entrometida a molestarlo. Ahorita mismo la saco a la fuerza». Carlos me miró con un odio profundo. «Oye, María, ¿viniste a llorarle al presidente colgándote del nombre de tu papá? Deja de dar lástima y lárgate de aquí». Yo no dije una palabra, solo dejé mi taza sobre la mesa. Daniela se aferró al brazo de Carlos y se burló de mí. «Qué vergüenza da usted, señora. Como su marido la dejó por mí, viene a llorarle a los empresarios ricos. Ubíquese en su triste realidad de una buena vez». «Así es, don Alejandro», continuó Carlos. «Esta mujer es una inútil. No sabe hacer ni las cosas de la casa. Solo ha vivido como un parásito de mi dinero. Y como me voy a casar con Daniela, que es joven y brillante, seguro enloqueció de envidia». De la boca de Carlos salían las peores humillaciones posibles. A mi lado, vi cómo el rostro de don Alejandro se ponía rojo de la ira. Sus puños temblaban sobre la mesa. Estaba a punto de estallar al ver cómo me trataban. Pero por debajo de la mesa, toqué suavemente su brazo. Negué con la cabeza lentamente. «Aún no, tío. Déjelos hablar», le dije con la mirada. Don Alejandro apretó la mandíbula y se tragó su furia por respeto a mí. Al ver que don Alejandro guardaba silencio, Carlos creyó que le estaba dando la razón. Pensó que el magnate también me despreciaba. «Ya ve, don Alejandro, hasta usted se queda sin palabras por su culpa». Carlos sacó el pecho, sintiéndose el rey del universo. «Sobre la cancelación de ayer, seguro hubo un malentendido. Pero si me escucha, sabrá que mi empresa es el futuro. Al fin y al cabo, soy el genio que levantó esa compañía desde cero». «Sí», agregó Daniela, «no hacer negocios con Carlos sería una pérdida millonaria para ustedes». La escena era tan patética y cómica que casi suelto una carcajada ahí mismo. Como yo seguía en silencio, Carlos creyó que me tenía acorralada. Sonrió de forma sádica. «Muy bien, María. Ya le hiciste perder mucho tiempo al presidente. Quiero que te pongas de rodillas aquí mismo y le pidas perdón». «¿De rodillas?». Levanté una ceja. Carlos asintió, sintiéndose victorioso. «Así es. Si te arrastras por el piso y suplicas perdón, olvidaré este incidente. Y seguro el presidente Garza verá mi gran corazón y renovará el contrato». La lógica de Carlos estaba completamente retorcida. «Ándele, señora, apúrese», me apuraba Daniela. «Casi arruina la empresa de Carlos». Disfrutaban el momento. Esperaban ver a la mujer mayor humillada en el suelo frío de la sala de juntas. «Ya veo. Así que de verdad quieres verme de rodillas». Me levanté lentamente de la silla. Sus rostros se iluminaron con una sonrisa vulgar. Pero mis siguientes palabras destrozaron su mundo de fantasía. «En ese caso, primero tendrías que pedirle permiso a la dueña absoluta de tu empresa». Carlos frunció el ceño y soltó un bufido de burla. «Ja, ja, ja.
¿De qué demonios hablas? La empresa es mía. Yo soy el accionista mayoritario. Vaya, Carlos. Di un paso al frente y lo miré con ojos afilados. ¿De verdad pasaste 30 años creyendo que eras el accionista mayoritario? Esa sola pregunta hizo que la sonrisa se le borrara de tajo a Carlos. Se quedó con la boca abierta por unos segundos. Luego, soltó una carcajada forzada que retumbó en la sala. Ja, 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 ja. María, de verdad ya perdiste la cabeza. Daniela se reía a su lado tapándose la boca. Ay, pobrecita. El dolor de perder a Carlos la hizo alucinar. A pesar de sus burlas, mi rostro seguía siendo de piedra. Tranquilamente, tomé mi bolso de diseñador y saqué un grueso folder de piel. Lo dejé caer en el centro de la mesa de cristal. Antes de seguir riendo, te sugiero que leas esto. ¿Y esto qué es? Carlos tomó el folder con desprecio y lo abrió bruscamente. Sus ojos recorrieron la primera página, y en cuestión de un segundo, la sangre se le escurrió del rostro. Se puso más blanco que el papel. ¿Qué es esto? Leyó en voz alta, temblando. Frontera Global SADCB. Registro de accionistas. Accionista principal. María. Porcentaje de participación. 60%. La voz rota de Carlos cayó en la sala silenciosa. Es mentira. Yo solo tengo el 20%. ¡Esto es un fraude! ¡Tú falsificaste esto, maldita sea! Carlos tiró los papeles al suelo y empezó a gritar histérico. ¡Claro que es falso!, chillaba Daniela. Es imposible que esta vieja sea la dueña. Me senté de nuevo con calma. Le di un sorbo a mi té. No es ninguna falsificación. Es la pura y dura verdad. Cállate. Yo levanté esa empresa sudando sangre desde cero. ¿Desde cero? Hay que ser muy cínico para decir eso. Lo miré con profunda lástima. Hace 30 años, cuando fundaste la empresa, te fuiste a la quiebra. ¿No recuerdas los cheques rebotados? ¿No recuerdas quién pagó tus deudas? Fue un crédito especial del banco, tartamudeó Carlos. Falso. Fue mi padre. Él inyectó el capital para salvarte. Y cuando él falleció, me dejó todas las acciones a mí. Carlos retrocedió, temblando de pies a cabeza. Además, todos esos clientes millonarios que decías conseguir con tu encanto fueron favores que mi padre te hizo en secreto. Tú siempre fuiste un adorno, Carlos, un simple muñeco puesto en la silla del director. Mientes, mientes por envidia. Yo tengo talento. Carlos lloraba como un niño caprichoso negando la realidad. Entonces, la imponente voz de don Alejandro Garza rompió el aire. Lo que dice María es la absoluta verdad, muchacho. Presidente, si yo acepté hacer negocios con tu mediocre empresa, no fue por ti. Fue para pagarle un favor a mi mentor, el padre de María, y porque ella me rogó que apoyara a su esposo para que se sintiera realizado. Las palabras del magnate fueron como un balazo en el pecho para Carlos. El éxito que presumió durante 30 años se desmoronó frente a sus ojos. No puede ser. ¿Entonces todo mi talento era una mentira? Cayó de rodillas al suelo. Pero Daniela, que no tenía ni un gramo de inteligencia, no entendía lo que pasaba. A ver, Carlos, no te dejes engañar. No importa quién tenga los papeles, tú sigues siendo el director general. Esta vieja solo es una mantenida que cobra los cheques de tu trabajo. Era una mujer irremediablemente tonta. Mantuve mi silencio helado, clavando mis ojos en ella. ¿Qué dices, Daniela?, balbuceó Carlos. Pues sí, el director es el que manda. Dígale que se largue. Qué poca cultura tienes, Daniela, murmuré, y ella me miró con cara de confusión. ¿Acaso no sabes el poder que tiene alguien con el 60% de las acciones? ¿Y te haces llamar secretaria ejecutiva?
Das vergüenza. Cállese. No me humille. Dejé de mirar a la ignorante de Daniela y me enfoqué en Carlos, que estaba pálido por el terror. Lanzó la estocada final. Mañana a las 10 de la mañana. Convoqué a una asamblea extraordinaria de accionistas. A asamblea... El pánico se apoderó de los ojos de Carlos. Así es, y solo hay un punto en la agenda. Sonreí con la mayor de las satisfacciones. La destitución inmediata del director general, Carlos. ¿Destituirme? ¿Me vas a correr de mi propia empresa? Carlos me miraba desde el suelo, con los ojos vacíos de terror. Su arrogancia había desaparecido por completo. Por supuesto, mi 60% de votos garantiza tu salida. 30 años jugando al empresario. Mañana, el juego se termina. Carlos emitió un gemido extraño desde el fondo de su garganta y se agarró la cabeza con ambas manos. A pesar del colapso de Carlos, Daniela seguía gritando incoherencias. «¡Ya cállese, vieja amargada! Tener papeles no le da derecho a correr a Carlos. La empresa es de él. Además, sin Carlos, su empresucha se hunde. Usted es una inútil ama de casa, no sabe nada de negocios». Daniela resoplaba con orgullo. Su estupidez era tan grande que don Alejandro suspiró profundamente. «Carlos, ¿de verdad tenías a esta mujer sin cerebro como secretaria? Me das pena ajena». «¿Qué dijo? No me importa que sea millonario, no me insulte». «¡Cállate!». De pronto, un grito brutal retumbó en la sala. Era Carlos. «Cierra la boca, Daniela, me estás hundiendo más». Carlos la fulminó con una mirada inyectada de sangre. Daniela se encogió de miedo y retrocedió. Carlos por fin entendía que la boca de su amante estaba enfureciendo aún más al hombre que podía destruirlos. En un acto desesperado, Carlos se arrastró por el suelo hacia mis pies. El mismo hombre que hace unos minutos exigía que yo me hincara, ahora pegaba su propia frente contra el frío mármol. «María, te lo ruego, no me corras de la empresa. Es lo único que tengo. Me partí el alma 30 años por ese lugar. Ten un poco de piedad de mí». Lloraba y me suplicaba sin un gramo de dignidad. Era una escena verdaderamente patética. Lo miré desde arriba, con frialdad. ¿Piedad? Cuando me tiraste a la calle por no poder darte hijos, ¿tuviste piedad? Cuando me llamaste inútil y te fuiste con tu amante, ¿tuviste piedad? Yo me equivoqué. Fui un idiota. Dejaré a Daniela hoy mismo. Por favor, María, perdóname. Regresa conmigo. «¿Carlos? ¿Estás loco?», gritó Daniela horrorizada. «¿Y qué va a pasar con nuestro hijo?». Pero a Carlos ya no le importaba Daniela ni su supuesto hijo. Ante el miedo de perder su poder y su dinero, los lazos de amor que presumían se rompieron en un segundo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Carlos levantó la mirada, rogando encontrar compasión en mis ojos. Esperaba que, como buena esposa mexicana y sumisa, yo lo perdonara. Le sonreí tiernamente y solté mis palabras más crueles. «Es demasiado tarde, Carlos. Que ibas a perderlo todo. Quedó sellado en el instante en que firmaste el divorcio anoche». «No, no. La asamblea se hará mañana sin falta. Aprovecha esta noche. Será la última vez que te sientes en esa silla de director». Al escuchar mi sentencia, Carlos soltó un alarido de dolor y golpeó el piso con los puños. «Tío Alejandro, lamento mucho este espectáculo. Me retiro. No te preocupes, mi niña. Mis guardias se encargarán de sacar la basura». Agradecí a don Alejandro y salí de la sala. A mis espaldas solo escuchaba los llantos ahogados de Carlos y los gritos histéricos de Daniela. Esa misma tarde, Carlos y Daniela caminaban por el estacionamiento subterráneo de Frontera Global. Habían sido expulsados de Grupo Garza como viles delincuentes. «¿Qué vamos a hacer, Carlos?».
¿De verdad te van a correr mañana? La voz de Daniela ya no era dulce y mimada. Tenía un tono áspero y frío. Cállate y déjame pensar. Voy a contratar a los mejores abogados para impugnar esas acciones. Carlos murmuraba mientras se subía a su camioneta de lujo. En ese momento, su celular empezó a sonar sin parar. Era el director de finanzas de la empresa. «¿Qué quieres ahora?», gritó Carlos al contestar. «Director, estamos perdidos». La voz del financiero era de puro pánico. «Personal de Banorte acaba de llegar. Todas nuestras cuentas corporativas están congeladas». «¿Cuentas congeladas? ¿Cómo es posible?» Como no podemos pagar los 300 millones, iniciaron el embargo total de la empresa. Ni siquiera tenemos para pagar la nómina de mañana. Eso es imposible. Déjame hablar con el banco. Antes de que Carlos pudiera terminar, el celular de Daniela también sonó. Ella revisó la pantalla y su rostro perdió todo el color. «Carlos, ¿qué demonios pasa ahora?». Daniela le mostró el celular con las manos temblorosas. «El departamento de superlujo que apartamos en Santa Fe. La inmobiliaria acaba de cancelar el contrato y nos regresó el dinero. Nos dejaron en la calle». Carlos se quedó sin aliento. No solo su empresa, su vida privada, sus lujos, su futuro. Todo estaba siendo destruido en cuestión de horas por una fuerza invisible. Y aún no sabían que el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. «¿Cómo que nos cancelaron? Me prometiste que viviríamos en el penthouse». Los gritos agudos de Daniela rebotaban en el interior de la camioneta. Carlos, sudando frío, intentó calmarla. «Es un error. Ahorita llamo a la inmobiliaria y lo arreglo». «¿Cuál error, idiota? Acabo de escuchar que te congelaron las cuentas. Te quedaste en la ruina. No tienes ni un peso». La mujer que hace unas horas le juraba amor eterno, ahora lo miraba con asco. «Daniela, cálmate. Soy Carlos. Tengo contactos en todo México. Si le hablo a mis amigos empresarios, me prestarán millones para levantarme». Pero Daniela lo fulminó con la mirada. «Eres un imbécil. Hiciste enojar al dueño de Grupo Garza. Nadie en todo el país se va a atrever a prestarte un peso. Todo por creerte mucho y subestimar a tu exesposa. Te digo que lo voy a solucionar. Solucionar mis polainas. Yo no nací para vivir con un anciano quebrado. No voy a desperdiciar mi juventud en ti». Las palabras de Daniela eran dagas de puro interés económico. Ni rastro de amor. «Daniela, tú me amabas, ¿no? Tienes a mi hijo en tu vientre». «Eres estúpido. Fingía amarte porque tenías la tarjeta negra y el puesto de director. Un cincuentón desempleado no me sirve para nada». Daniela le aventó su bolso de marca a la cara y abrió la puerta de golpe. «Espera, ¿a dónde vas? Lejos de ti. Y prepárate, porque te sacaré hasta el último centavo por la pensión del bebé». Azotó la puerta de la camioneta y se alejó corriendo, haciendo eco con sus tacones en el estacionamiento vacío. Carlos se quedó en shock por unos minutos. Luego reaccionó desesperado. «¡Dinero! ¡Tengo que conseguir dinero!». Agarró su celular y llamó a todos sus amigos millonarios, a los mismos con los que se iba de fiesta a los antros VIP de Polanco. «¿Bueno, Carlos?». «Uy, qué pena, hermano, ando corto de efectivo». Cuelga. «Híjole, Carlos, la cosa está muy dura ahorita, suerte». Cuelga. «Estás loco, cabrón. Hiciste enojar a don Alejandro Garza. No me vuelvas a llamar o me hundes a mí». Cuelga. Nadie lo quiso ayudar. Los mismos hombres que ayer le aplaudían y lo llamaban genio, hoy huían de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. «Malditos hipócritas. Parásitos». Carlos golpeó el volante de su camioneta una y otra vez, llorando miserablemente en la oscuridad del estacionamiento. A esa misma hora,
Yo me encontraba en la tranquilidad del estudio de mi casa. Estaba sentada frente a un hombre de traje discreto. Señora María, ya corroboramos todo lo que nos pidió. El hombre, director de una agencia de investigadores privados muy prestigiosa, me entregó un sobre amarillo. Él trabajaba para mi padre desde hacía décadas. Excelente trabajo. Fueron muy rápidos. Fue fácil. Esas personas no tenían cuidado de nada. Nos dejaron todo a la vista. Saqué las fotografías y el reporte del sobre. La verdad que estaba documentada ahí era suficiente para mandar a Carlos al hospital por el impacto. Tal como lo sospeché. Así es. La señorita Daniela, antes de ser secretaria, trabajaba como edecán y mesera en un antro de mala muerte en la zona rosa. Y desde entonces mantiene una relación con este sujeto. La foto mostraba a Daniela caminando de la mano con un joven tatuado y mal vestido. Había fotos de ellos entrando juntos a un motel barato. El muchacho se llama Diego. Es un vividor lleno de deudas. Daniela planeó enamorar al director Carlos para sacarle dinero y mantener a este tipo. Y lo más importante, señora, el investigador bajó la voz. Sobre el embarazo, miré en silencio una fotocopia médica que estaba en la mesa. Era el expediente confidencial del ginecólogo de Daniela. Ya veo. Sonreí fríamente y dejé los papeles en mi escritorio. Carlos, tanto que presumías que por fin tendrías a tu propia sangre en tus brazos. Tiraste a la basura 30 años de matrimonio por esa ilusión. Pero, qué ironía. Eras tan arrogante que ni siquiera conocías la verdad de tu propio cuerpo. Mañana a las 10, en la asamblea de accionistas, frente a todos los directivos que una vez te aplaudieron. Ahí te daré la estocada final. Me pregunto si tu mente soportará caer al fondo de ese abismo. ¡Abran la puerta! ¡Quítense de mi camino! Yo soy el director de este lugar. A la mañana siguiente, a las 9:30, los gritos de Carlos resonaban en el pasillo de la sala de consejo de Frontera Global. Llevaba toda la noche sin dormir buscando dinero sin éxito. Su rostro estaba pálido como un cadáver. Su traje carísimo estaba arrugado y manchado. Tenía los ojos inyectados en sangre. El gran ejecutivo ya no existía. Solo quedaba un hombre desesperado. Frente a las puertas de la sala, 2 guardias de seguridad enormes le bloqueaban el paso. Lo sentimos. Por órdenes de la dueña y accionista principal, la señora María, nadie entra hasta que empiece la asamblea. ¿Qué dicen? Yo soy el director general. Soy la máxima autoridad. Carlos intentó empujar a los guardias, pero fue inútil. En ese momento, el sonido de mis tacones resonó por el pasillo. Vaya, veo que sigues con mucha energía esta mañana. Llevaba puesto un elegante traje sastre blanco. Mi voz era firme y clara. En mis brazos sostenía firmemente el archivo que el investigador me entregó anoche. María, ¿qué significa esto? ¿Crees que puedes humillarme frente a mis empleados y salir impune? ¿Humillarte? Todo lo que te está pasando es el resultado de tus propias acciones, Carlos. Lo ignoré con frialdad. Junto a Carlos estaba Daniela. Estaba mordiéndose las uñas, mirando a todos lados con evidente nerviosismo. Llevaba uno de sus vestidos costosos, pero la seguridad de ayer había desaparecido. «Oiga, señora, ya párele a su numerito», me gritó Daniela con voz chillona. «Anoche me llamó el de la inmobiliaria. Seguro usted tuvo que ver con que nos quitaran el departamento. Está destruyendo a la empresa por celos, vieja amargada». Los insultos de Daniela resonaban en el pasillo. Los empleados de cubículos cercanos la miraban con asco. Los mismos hombres que antes le coqueteaban, ahora sabían que era la causante de la ruina de la empresa. Yo ni siquiera la miré. Revisé mi reloj de pulsera. Faltaban 10 minutos para las 10. Iba a tener un poco de piedad contigo hoy, Carlos.
pero veo que no la mereces. ¿Piedad? Tú no eres nadie. Todo lo que tienes es gracias a tu papá. Carlos me señaló con el dedo, gritando a todo pulmón para que los empleados lo escucharan. ¡Escuchen todos! Esta mujer quiere destruir la empresa que yo levanté con mi sudor. Solo porque tiene papeles cree que puede mandar, pero ella es una simple ama de casa ignorante. Su desesperado intento de ganar simpatía fracasó. Los empleados lo miraban con frialdad. Las noticias sobre la ruptura con Grupo Garza y el embargo de Banorte ya estaban en todos los correos de la empresa. Para ellos, Carlos ya no era el gran líder. Era el capitán que hundió el barco por su estupidez. «Es hora». Le hice una seña a los guardias para que abrieran la pesada puerta de roble. «No huyas, María», gritó Carlos. «¿Huir yo? Adelante, Carlos. Pasa. Entra a disfrutar de tus últimos minutos como director». Le cedí el paso con elegancia. Carlos apretó los dientes, escupió un insulto y entró a la sala. Daniela lo siguió de cerca. Adentro, la larga mesa estaba ocupada por los directivos de alto nivel, y en los asientos clave estaban los abogados y asesores financieros enviados por Grupo Garza. Carlos caminó directo a la cabecera de la mesa, su silla habitual, pero el secretario del consejo lo detuvo en seco. «Señor Carlos, por favor, ocupe uno de los asientos generales al fondo». «¿Qué? Ese es mi asiento. Soy el director». «Hoy no». Sus facultades operativas fueron suspendidas por orden de la accionista mayoritaria. Carlos se puso lívido. Lo obligaron a sentarse en la esquina más alejada de la mesa. Era humillante. Daniela se sentó a su lado, visiblemente molesta. Yo, por el contrario, caminé con firmeza hasta la cabecera. La luz del sol que entraba por el ventanal a mis espaldas iluminaba mi rostro. «Damos inicio a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Frontera Global». La voz del secretario resonó. El silencio en la sala era sepulcral. Carlos me miraba desde el fondo con un odio asesino. Acariciaba la mano de Daniela creyendo que su hijo en camino sería su boleto de salvación para dar lástima. Yo puse mis manos sobre el folder de cuero en la mesa. «Empecemos. Es hora de que sepas que todas tus esperanzas están construidas sobre mentiras baratas y sucias. Primer y único punto del orden del día. Votación para la destitución inmediata del C. Carlos como director general». Mi voz fue como una sentencia de muerte. En ese instante, el celular de Carlos empezó a vibrar en silencio. Era otra mala noticia más en su cadena de desastres, pero la ignoró. «¿Algún accionista o directivo tiene una objeción?», preguntó el secretario. Carlos pateó la silla y se puso de pie de un salto. «Objeción. Todo esto es un atropello legal. Yo fundé esto. Mi sudor y mi sangre levantaron estos muros. Que una mujer ignorante en los negocios venga a querer sacarme es inaceptable». Carlos miró a los demás directivos buscando apoyo. «Amigos, compañeros, por mí están ganando esos sueldazos. No dejen que esta ama de casa destruya lo que construimos». Pero ningún directivo lo miró a los ojos. Todos clavaron la mirada en la mesa. Anoche, yo les había mandado por correo una copia de un archivo confidencial. «Parece que te quedaste solo, Carlos», dije con frialdad. «Te callas. Seguro los amenazaste. Eres una víbora». Daniela, viendo a Carlos perder, se paró a su lado para hacer su show. «Sí, no sean cobardes, señores. Todo esto es un capricho de María porque está ardida. Como no pudo darle un hijo a Carlos, y yo sí, ahora quiere destruirnos». Daniela suspiró teatralmente, agarrándose el vientre plano. «No dejen que esta mujer amargada acabe con nosotros solo porque mi bebé sí tiene futuro». El silencio se volvió incómodo. Mujer celosa y estéril. Esas palabras incomodaron a los hombres de negocios en la sala.
Daniela sonrió, creyendo que su teatro barato estaba funcionando. Yo me quedé callada, mirándola sin parpadear. Carlos, creyendo que me había dejado sin argumentos, soltó una carcajada burlona. «Ja, ja, ja. Te lo dije, María. Eres una perdedora, seca y vacía. Deja de molestar nuestra nueva vida. Vete a llorar tu soledad a otro lado y déjanos trabajar». Qué nivel de miseria humana. Pero mi corazón latía a un ritmo calmado. Abrí la primera página de mi archivo con lentitud. ¿Ya terminaron de llorar? ¿Qué dijiste? Carlos frunció el ceño. Dicen que hago esto por envidia de una mujer ignorante. Muy bien. Veamos si pueden justificar esto con el mismo argumento. Deslicé por la mesa unas copias a colores hacia los directivos. Eran los estados de cuenta secretos que Carlos intentó ocultar. ¿Eso qué es? Desvío de recursos, respondí en voz alta. En los últimos 3 años hay un faltante de 50 millones de pesos en las cuentas corporativas. Dinero que fue transferido a tiendas de diamantes en Polanco, boutiques en Europa y para el pago de rentas de lujo. Carlos, asumo que esto no salió de tu modesto sueldo, ¿verdad? Carlos se puso blanco como el papel. Eso es mentira. Son gastos de representación, gastos necesarios para las relaciones públicas de la empresa. ¿Comprarle un collar de diamantes de 1 millón de pesos a tu secretaria cuenta como relaciones públicas? Al escuchar eso, Daniela se tapó el cuello instintivamente con la mano. Fue un bono de productividad que me dio el director por mi buen trabajo. Fue robo, sentencié. Usaste a la empresa como tu cajero automático personal, Carlos. Don Alejandro Garza y Banorte no te cancelaron solo porque yo se los pedí. Lo hicieron porque ellos ya sabían de tus fraudes. Tu barco ya estaba hundido. ¡Mentira! ¡Me quieren incriminar!, gritaba Carlos desesperado. Y tú, Daniela, aún tengo unas preguntas para ti. Giré mi mirada hacia ella. Daniela tragó saliva y retrocedió un paso. Dices que ese bebé es el futuro de Carlos. Pero dime, ¿ese niño realmente lleva la sangre de Carlos? Esa pregunta hizo que Daniela temblara de pies a cabeza. Carlos, confundido, me miró frunciendo el ceño. ¿Qué tontería estás diciendo, María? Claro que es mi hijo. Es nuestro milagro de amor. ¡Qué poético! Saqué una fotografía de mi bolso y la lancé al centro de la mesa. Era la foto nítida de Daniela besándose apasionadamente con el muchacho tatuado. Supongo que conoces a este joven. Se llama Diego. Es un vividor muy conocido en los antros de la zona rosa. El mismo hombre al que Daniela le regalaba los relojes y el dinero que tú le robabas a la empresa. El rostro de Daniela se desfiguró por el pánico. María, ¿de qué demonios hablas? ¿Daniela y un tipo de los antros? Carlos no podía procesar la información. Estaba en shock. Era hora del golpe letal. Carlos, siempre lloraste diciendo que querías tener a un hijo de tu propia sangre. Pero eso es biológicamente imposible. ¿Y imposible? ¿De qué hablas? Más allá de quién sea el amante de Daniela, el verdadero problema eres tú, Carlos. Tú nunca has podido tener hijos. Eres estéril. Un ahogo colectivo recorrió la sala de juntas. Carlos dejó caer la mandíbula, sin poder respirar. Saqué el documento original amarillento del hospital. El examen médico de Carlos de hace casi 30 años, cuando empezamos los tratamientos de fertilidad. Lo oculté durante 30 años. Todo para proteger tu frágil hombría y tu ego. La razón por la que no tuvimos hijos no fui yo. Siempre fuiste tú, Carlos. Dejé el documento frente a él. Carlos lo tomó con las manos temblando de forma incontrolable. Sus ojos leían las palabras azoospermia severa, esterilidad permanente. Daniela, al darse cuenta de que ya no había forma de mentir, se dejó caer en su silla tapándose la cara. Entonces, ¿este bebé
«Daniela, ¿me viste la cara de imbécil todo este tiempo?» El grito de Carlos era un rugido roto, agónico. Daniela no contestó, solo temblaba como una hoja. Ahí lo tienes, Carlos, la verdad frente a tus ojos. Tu cuento de hadas destruido por la ciencia y las mentiras. Miré cómo su mundo se partía en 1.000.000 de pedazos. No, no puede ser. ¡Maldición! Carlos gritaba mientras golpeaba la mesa. Miró a Daniela con los ojos llenos de lágrimas y odio. Quería que ella lo negara. Quería aferrarse a una última mentira. «Dime algo, Daniela. Dime que los análisis mienten. Dime que es mi hijo». Zarandeó a Daniela por los hombros con violencia. Pero Daniela, viendo que la mina de oro se había secado, se quitó la máscara de niña dulce. Empujó a Carlos con fuerza y se acomodó el cabello. «Ay ya, suéltame. Me das asco». Su voz cambió. Ahora sonaba vulgar y despectiva. «¿Qué esperabas, anciano? ¿De verdad creíste que una mujer como yo, en sus 20s, se iba a enamorar de un viejo arrugado como tú? Hay que ser muy estúpido para creerse ese cuento». La humillación en la sala era total. Carlos estaba paralizado. «Solo te aguantaba porque pagabas las cuentas y me comprabas cosas caras. Pero ahora resulta que aparte de estar viejo, eres un defectuoso que no sirve ni para dar hijos. Perdí mi tiempo contigo». «¡Maldita sea!». El rostro de Carlos se tornó rojo púrpura por la vergüenza y el odio. «Zorra desgraciada, me robaste, te di casas, te di diamantes. Era dinero de la empresa, idiota. Ni siquiera era tuyo». Daniela se burló en su cara. «Como ya te vas a quedar en la calle, no me sirves. Este bebé es de Diego y a ti qué te importa». Daniela me miró con resentimiento y atacó. «Y usted, María, muy digna, ¿no? Al final, su maridito me prefirió a mí. Me lo robé frente a sus narices. Aunque se quede con la empresa, se va a quedar sola y vieja. Daniela, cada palabra que has dicho hoy está siendo grabada». Señalé la grabadora digital en el centro de la mesa, custodiada por el secretario. «Todo esto es prueba documental para la demanda civil y penal por fraude, abuso de confianza y asociación delictuosa. Los años de cárcel y la deuda millonaria que te vas a echar encima, dudo mucho que tu amigo Diego esté dispuesto a esperarte y pagarlos». El color abandonó el rostro de Daniela. Por fin entendió la gravedad legal de sus actos. Mientras tanto, la mente de Carlos terminó de quebrarse. Descubrir que su éxito era gracias a su suegro, que su mujer lo usó por dinero y que su hombría era una mentira biológica. Comenzó a reírse. Una risa seca, vacía, propia de un loco. «Ja, ja, 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 ja». Con razón. Mi empresa era de mi suegro. Mi amor era de un vividor. Mi cuerpo es basura. ¡Qué buen chiste! Soy un mal chiste. Señor Carlos, le sugiero que guarde silencio, intervino el abogado principal. Procedemos con la votación. Destitución del señor Carlos de su cargo. Con el 60% a favor de la accionista principal y la unanimidad del Consejo, la moción es aprobada. El golpe del mazo de madera resonó en la sala. El acta de defunción de la carrera de Carlos. Está usted oficialmente despedido de Frontera Global. Recoja sus cosas de inmediato y abandone la propiedad. Nuestros abogados lo contactarán para el tema legal. ¿Irme? ¿Y a dónde diablos voy a ir? María se quedó con la casa. El banco me bloqueó las cuentas. Carlos se levantó tropezando. Parecía un zombi. Daniela también se levantó rápido, intentando huir antes de que llamaran a la policía por el fraude. Aún no hemos terminado, Daniela. Tendrás que regresar cada centavo. Me levanté de mi asiento y los miré directo. Y tú, Carlos, aún te falta probar el plato fuerte. ¿Plato fuerte? ¿De qué hablas? Saqué la última hoja de mi carpeta. Un documento bancario internacional.
Hablo del fondo de inversión en el extranjero. Ese proyecto secreto tuyo. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Creyó que nadie en el mundo sabía de eso. Convencido por Daniela, sacaste millones de pesos por la puerta trasera. Dinero negro de contratos falsos y sobornos. Ese fondo quebró ayer en la madrugada. Se esfumó todo. ¿Qué? El último alarido de Carlos destrozó el silencio de la oficina. Justo en el momento en que perdió su puesto, su matrimonio y su orgullo, le cayó encima una deuda colosal que lo mandaría directo a la cárcel. Sonreí, con la paz reflejada en mi rostro. Mañana temprano recibirán visitas sorpresa en sus casas. Disfruten esta noche. Será la última vez que duerman en una cama cómoda. Ambos, maldiciéndose el uno al otro, fueron arrastrados por los guardias de seguridad hacia la calle. La sala quedó en silencio. Miré por el ventanal el cielo azul de la Ciudad de México. Aún faltaba el epílogo de esta tragedia para ellos y mi renacimiento para mí. A la mañana siguiente, un amanecer helado de invierno. Afuera del gran portón de mi casa en el Pedregal, Carlos temblaba de frío. Anoche, al ser echado de la oficina, intentó volver a la casa con Daniela, pero descubrió que las cerraduras electrónicas estaban cambiadas y había un letrero de propiedad privada, prohibido el paso. El personal de servicio, que antes le servía café, ahora lo ignoraba por completo. «Ábreme la puerta, María. Sé que estás ahí adentro. Déjame pasar a mi casa». Golpeaba los gruesos barrotes de acero con las manos congeladas. «Ya cállate, Carlos. Das pena ajena». Una voz despectiva sonó a sus espaldas. Era Daniela. Venía arrastrando 2 enormes maletas de marca. Pero ya no lucía maquillaje perfecto ni ropa elegante, solo sudor y pánico. «¿Daniela? ¿Qué llevas ahí adentro?» «Lo obvio. Estoy huyendo. Contigo no me queda más que la cárcel. Anoche saqué de la casa las joyas y los dólares que teníamos escondidos en la caja fuerte. Me voy con Diego a hacer mi vida. Púdrete tú solo en tu miseria». Daniela sacó su celular para pedir un Uber. «Ladrona, ese dinero es mío. Además, tú eres mi cómplice. Ay, por favor, eres un delincuente de cuello blanco». Ayer en la noche salió en las noticias. Exdirector de Frontera Global acusado de fraude fiscal millonario. Ya te está buscando la fiscalía. Yo me largo. Carlos sintió que las piernas no le respondían. Sacó su celular y vio los portales de noticias. Era verdad. Su cara estaba en todos lados con la palabra prófugo. No, yo escondí los papeles, borré los correos. ¿Quién me delató? Fui yo. Mi voz sonó clara y serena desde el otro lado del portón. Salí caminando por el jardín, abrigada con un chal elegante. «María, tú le diste los papeles a la policía». «Así es. Usaste el dinero de la empresa para tus lujos vulgares. Engañaste a socios, explotaste a los empleados. Todo ese expediente lo entregué personalmente al Ministerio Público ayer por la tarde. Me quieres mandar a la cárcel. Estuvimos casados 30 años. No tienes ni un gramo de compasión humana en tu corazón». Carlos lloraba abrazado a los barrotes, suplicando piedad. «¿Compasión? No me hagas reír». Lo miré con total repulsión. «Cuando te enteraste de que supuestamente yo no podía darte hijos, me tiraste a la basura. Te gastaste la fortuna de mi padre. Me trataste como a un trapo viejo. ¿De verdad crees que te debo un mínimo de lealtad?» Daniela soltó una carcajada burlona detrás de él. «Tiene toda la razón la señora Carlos. Eres un viejo decrépito y soberbio. La cárcel es tu lugar natural. Cállate, Daniela. Tú te irás conmigo». «Uy, no. Yo me voy a criar a mi hijo con el dinero de tus joyas. Gracias por ser mi cajero automático, ancianito.
Nos vemos nunca. Daniela agarró sus maletas riéndose a carcajadas. Pero antes de que pudiera dar un paso más, frenazo. 4 camionetas sin logos oficiales cerraron la calle. Varios hombres armados con chalecos de la policía de investigación bajaron rápido. Carlos tiene una orden de aprehensión por fraude equiparado, desvío de recursos y asociación delictuosa. Un agente le mostró la charola en la cara. No, soy inocente. Le torcieron los brazos y le pusieron las frías esposas de acero. Las rodillas de Carlos tocaron el suelo. Daniela intentó correr hacia la esquina, pero 2 mujeres policía la interceptaron. Daniela, usted también viene con nosotros. Está acusada de encubrimiento, fraude y robo a corporativo. Y por lo visto, robo en flagrancia con esas maletas. Suéltenme. Yo estoy embarazada. Son mis cosas. Daniela gritaba y pataleaba como una fiera salvaje mientras la esposaban. María, ayúdame. Me equivoqué. Podemos empezar de cero. Te lo juro. Carlos, siendo empujado a la parte trasera de la patrulla, me rogaba con la cara empapada en lágrimas y mocos. Toda su dignidad estaba destrozada en el asfalto. Abrí el portón un poco y me acerqué a él. Le hablé en un susurro que solo él pudo escuchar. Tranquilo, Carlos. Aún no lo pierdes todo. Aún no. Me miró con una chispa de esperanza absurda. Aún tienes tu vida. Aprovecha los próximos 20 años en tu celda para pensar en lo vacío e inútil que fuiste. La puerta de la patrulla se cerró de golpe. Las sirenas comenzaron a sonar, alejándose por la avenida hasta desaparecer. Miré hacia la esquina de la calle. Había un joven apoyado en un poste, fumando. ¿Viste todo el show, verdad? ¿Verdad, Diego? Era el joven del antro. El supuesto amor verdadero de Daniela. Él caminó hacia mí y me entregó una memoria USB. Tenía razón, señora María. Daniela planeaba echarme la culpa a mí y huir con el dinero sola. Aquí están las grabaciones donde ella confiesa todo el desvío de fondos. Le sonreí y tomé la memoria. Perfecto. Con esto, ella no saldrá en décadas. Todo terminó, ¿no es así? Preguntó Diego, dándose la vuelta. No, apenas comienza. Respiré el aire fresco y limpio de la mañana. El infierno de ellos apenas había empezado, y mi verdadera libertad también. Semanas después, en el frío locutorio del reclusorio preventivo varonil, Carlos estaba sentado. Su piel era gris, había perdido peso, y tenía la mirada clavada en el piso. Ya deja de hacerte la víctima, Carlos. Las pruebas son irrefutables. El abogado de oficio lo regañaba. Carlos solo escuchaba los ecos de la televisión del pasillo. Los noticieros no dejaban de hablar de su caída. El exdirector estrella ahora duerme en prisión. Los embargos y las demandas civiles le habían quitado hasta los calcetines. ¿Qué pasó con mi exesposa? ¿Cómo está la empresa? Carlos preguntó con voz rasposa, esperando que sin él, Frontera Global hubiera quebrado. El abogado soltó una carcajada burlona. La señora María está brillando más que nunca. Consiguió una reestructuración de la deuda con Banorte y Grupo Garza inyectó capital. Los empleados le hicieron una fiesta de bienvenida. La llaman la verdadera jefa. Carlos sintió que le echaban ácido en las venas. Su inútil esposa, la que él humillaba a diario, resultó ser 100 veces mejor empresaria que él. Y todo México lo estaba viendo. Eso es imposible. Ella es solo un adorno. Yo era el genio. Deja de engañarte. Mira esto. El abogado le aventó el plan de reestructuración financiera redactado por María. Era una obra maestra de ingeniería financiera, brillante y audaz. Ella armó esto mientras tú te ibas a los hoteles con tu secretaria. Te usó como un títere distractor mientras ella preparaba el rescate total. Carlos entendió, en la oscuridad de su celda,
que durante 30 años él solo fue el bufón de la corte. Por su parte, en el penal femenil, Daniela también vivía su condena. «Son mis joyas, devuélvanmelas», lloraba desconsolada en la sala de entrevistas. El abogado la miró con fastidio. «Esas joyas ya fueron decomisadas para pagarle a Frontera Global. Y el dinero que guardabas, tu novio Diego lo entregó a la fiscalía para que le dieran inmunidad». «¿De Diego? Pero él me amaba. Este bebé es suyo». «Diego ya se fue con otra mujer de dinero y pidió una orden de restricción contra ti. Ah, y al nacer el bebé en prisión, pasará al cuidado del Estado por tus delitos federales». Daniela cayó al suelo del penal, soltando alaridos de terror. Su sueño de ser rica y poderosa terminó en un uniforme beige carcelario, sin dinero, sin amor y sin su hijo. Mientras tanto, en el corporativo de Frontera Global, la antigua oficina de Carlos fue remodelada. Ya no era oscura y ostentosa, sino clara y moderna. Don Alejandro Garza estaba sentado frente a mí, tomando un café. «María, hiciste un trabajo magistral. Los mercados reaccionaron positivo». «Gracias, tío. Solo protegí el legado de mi padre. Más bien, lo hiciste florecer». El teléfono sonó. Mi asistente me informó de una visita en el lobby. «Señora presidenta, es don Arturo, el antiguo director de finanzas que Carlos despidió injustamente hace años. Dice que escuchó de su regreso y quiere ofrecerle sus servicios de nuevo». Mis ojos brillaron. Don Arturo era el hombre más honesto que conocí. «Voy a bajar yo misma a recibirlo a la entrada». Me puse de pie. Este era el rescate que yo quería lograr. Traer de vuelta a los buenos y sacar a la basura. Pero justo al entrar al elevador, me llegó un correo del abogado penalista de Carlos. «Urgente. El interno Carlos exige verla. Dice que si no va, jamás conocerá la última verdad sobre su padre. Dice que hay un secreto que destruirá su vida». Arrugué la frente. ¿Un secreto de mi padre? Carlos estaba desesperado buscando cómo herirme por última vez. Dudé un segundo, pero presioné el botón del sótano para ir a mi camioneta. Iba a enfrentar a mis demonios de una vez por todas. Ya no tenía miedo. En el área de visitas del reclusorio, separados por un grueso cristal blindado, Carlos tomó el auricular del teléfono. Parecía haber envejecido 10 años. Sus mejillas estaban hundidas, pero sus ojos brillaban con una malicia enferma. «Viniste. Sabía que vendrías, María. Habla rápido. No tengo tiempo que perder con convictos». Carlos sonrió, mostrando los dientes amarillos. «Te crees la gran cosa porque te quedaste con la silla, ¿no? Pero escúchame bien. Tu papá en el fondo te odiaba». Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. «Él me confió la empresa porque sabía que tú eras una mujer débil, inútil y cobarde. Me dijo: Carlos, mi hija es muy estúpida para los negocios. Sé tú el director y contrólala. Manténla como a un perrito faldero en la casa. Las acciones que te dejó fueron solo para que te sintieras importante. En realidad, tu papá me prefirió a mí como a un hijo. Tú nunca fuiste nadie para él». Las palabras de Carlos rebotaban en el pequeño cuarto. Era su última bala. Destruir la memoria de mi padre y mi autoestima. Esperaba verme llorar, verme dudar, verme colapsar frente a él. Pero en lugar de eso, saqué mi celular y solté un suspiro. «Ya hablé con el tío Alejandro Garza sobre esta mentira tuya, Carlos». «¿Qué?». El veneno de Carlos se secó en su garganta al instante. «Tienes razón en una cosa. Mi padre siempre supo que los negocios eran un mundo cruel. Pero él no te eligió para que me cuidaras, y mucho menos por respeto a ti». Abrí mi bolso y saqué un sobre viejo y amarillento, sellado con cera. «Mi padre le dio esto a don Alejandro antes de morir.
con instrucciones de dármelo el día que yo misma limpiara la basura de la empresa. Desdoblé la carta y la puse contra el cristal para que Carlos viera la firma de mi padre. Te leeré sus verdaderas palabras. Estimado Carlos, si estás leyendo esto, es porque cumpliste mis sospechas. Traicionaste a mi hija y arruinaste la empresa. Siempre supe que eras un hombre ambicioso, mediocre y de corazón podrido. Si te dejé el cargo de director, no fue para proteger a María. Fue para usar tu mediocridad como la prueba final de mi hija. Carlos se echó para atrás, como si lo hubieran abofeteado. ¿Qué diablos es eso? Seguí leyendo, implacable. Eres simplemente el abono que hará crecer a mi hija. Sabía que algún día ella encontraría la fuerza para destruirte y tomar lo que le pertenece por derecho. Gracias a ti, mi payaso de turno, mi hija aprenderá a ser una líder despiadada y brillante. Gracias por ser un escalón tan útil para su éxito. ¡No! ¡Eso es mentira! Carlos golpeó el cristal blindado con los puños, llorando a gritos. Yo era su hombre de confianza. Él me admiraba. Yo levanté ese maldito lugar. Descubrir que nunca fue amado, ni respetado, y que su existencia completa fue solo una prueba de laboratorio diseñada por su suegro, le rompió el alma para siempre. Así es, Carlos. Creíste que me robaste la juventud, pero solo fuiste una herramienta desechable en mi camino al éxito. Ya cumpliste tu propósito en mi vida. Puedes desecharte tranquilo. Colgué el auricular de golpe. Carlos gritaba mi nombre a través del cristal. «María, sácame de aquí. Perdóname», arañando el vidrio como un animal rabioso. Me di media vuelta y salí caminando por el largo pasillo de la prisión sin mirar atrás. Al salir a la calle, el sol del mediodía me acarició el rostro. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, azul e inmenso. Guardé la carta de mi padre cerca de mi corazón. «Papá, por fin entendí tu lección, ya no soy débil». Frente a mí, estacionada en la avenida, estaba mi camioneta de lujo. La puerta se abrió y don Arturo, el nuevo director de finanzas, me esperaba con una sonrisa honesta. «¿Todo en orden, señora presidenta? La junta directiva la espera para aprobar los nuevos proyectos sociales de la empresa». «Todo en orden, Arturo. Vámonos. Es hora de construir el futuro de Frontera Global». Subí a la camioneta y miré hacia el frente. Dejé toda mi tragedia, mis lágrimas y a ese hombre miserable en el retrovisor, desvaneciéndose para siempre en el polvo de la historia. Fin.